Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Bueno, tengo la alegría de estar en esta diócesis porque voy a predicar mañana el retiro a los sacerdotes y para mí ha sido una sorpresa ver esta bonita catedral en esta tierra del sur de México. El nombre para mí es un poco difícil pronunciarlo, Coatzacoalcos. Después de presentarme, ya que soy desconocido, me gustaría reflexionar un poco sobre este texto. Una boda y el rabí al que siguen ya unos discípulos, que tiene fama de santo, va a esa boda y hace un milagro. Todos lo conocemos este texto, pero no sé si se os había ocurrido alguna vez leer este texto como una parábola de la misa. Cierto que ocurrió en una boda y ciertamente que lo que ocurrió fue simplemente el cambio del agua en vino. Pero leedlo ahora como si fuera una parábola que nos dice Dios Padre acerca de la misa. Lo primero de todo, la transustanciación. El centro verdadero de la misa está simbolizado en la transformación del agua en vino. En Caná de Galilea, en aquella boda, Jesús transformó el agua en vino. En la celebración de la misa, Jesús transforma el vino en su sangre. Símbolo, por lo tanto, de cómo Dios puede cambiar la naturaleza de las cosas. Segundo, es un banquete. Es un largo y feliz banquete de bodas. La Santa Misa es un banquete de bodas, la unión entre Dios, el Espíritu de Dios y el Espíritu del alma del que asiste a esa misa. Cada uno se puede sentir por lo menos en camino hacia esa boda. Dios le llama a esa unión, la unión que tiene el esposo con la esposa. Esa es la que desearía tener el Espíritu que nos ha creado para que seamos felices con Él toda la eternidad, con cada uno de nosotros. No asistimos a la boda de otro,
en la misa. Es la unión de Dios conmigo y mía con Dios. Después aparece la Virgen María en la misa. ¿Y qué nos dice María en la misa? Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. No se puede decir más en menos, en el estilo más puro de María, ella desaparecer. También ella es como si estuviera aquí en la misa, y cuando hemos leído el Evangelio, las lecturas, todo, nos vuelve a decir lo mismo a todos nosotros. Haced lo que Jesús os encargue. Aquí hay un diálogo cuando María le pide el milagro, que literalmente en el texto griego dice una cosa que nos resulta un poco difícil entender. Cuando le pide el milagro, Jesús le dice: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Es una expresión que vuelve a repetirse en otro momento del Evangelio entre el endemoniado de Gerasa y Jesús. El endemoniado le dice: ¿qué hay entre tú y yo, Jesús de Nazaret? El endemoniado se lo dice para decir: no hay nada entre nosotros, aléjate, aléjate, no hay nada entre nosotros. Jesús, estas palabras más misteriosas, quizás muchos lo han entendido como que quiere decir: bueno, todavía no ha llegado mi momento, no hagas que todavía me manifieste. Es un modo de decirlo: ¿qué hay entre nosotros? Apártate. No, todavía no. No debía sonar tan duro, debía ser una expresión aramea que en el original no debía sonar como a nosotros. Pero desde luego es una expresión tan concreta que se nos ha transmitido en el Evangelio, seguro, palabra por palabra. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? No debía sonar duro, y la respuesta a esa pregunta es todo. Si las palabras del endemoniado de Gerasa a Jesús es para decir no hay nada, las palabras de Jesús a su madre, quizás dichas en este tono: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? La respuesta es todo el amor, toda, hasta la obediencia de un hijo a su madre. Ella lo entiende muy claramente, aunque para nosotros esta expresión sigue siendo un poco misteriosa, y va directamente a los siervos a que preparen el agua del milagro. Fijaos, hemos dicho la misa. Aquí vemos los invitados, vemos los siervos, diaconois en griego, los diáconos, y después el que es como el ceremoniero, el jefe, el superintendente de la sala del banquete, el architriclino. La palabra griega es esa, el jefe del lugar donde es el banquete. Podríamos ver en esta figura al sacerdote, porque él es el que organiza todo, el que supervisa todo en la sala del banquete. Incluso podemos ver en esta figura de autoridad, architriclino, el primero en el salón de la boda, un símbolo de la Trinidad, porque la palabra triclino se refería al salón donde hay por lo menos 3 triclinios, 3 divanes largos donde cabían varias personas, 3. El que está a cargo del lugar del banquete donde hay 3, la Trinidad. Otro detalle más: las tinajas inmensas, cabían allí casi 100 litros de agua, eran las tinajas de la purificación, símbolo de que debemos purificarnos para ir a la misa.
Pero una vez que nos hemos purificado, porque el agua se había gastado, se llenan de nuevo de agua y es donde aparece el vino, símbolo de la sangre de Cristo abundantísima. Daos cuenta de que hay 6 hidrias, 6 inmensas tinajas de piedra, inmensas, 100 litros cada una. Es decir, fijaos, haced la cuenta y son 600 litros lo que cabía en total. Símbolo de la abundancia de la redención de Cristo. La redención no es pequeñita, es inmensa, sobreabundante. Se llena de agua y por lo tanto de vino hasta el borde, especifica el texto evangélico. En cada misa se produce eso. En cada misa hay sangre de Cristo suficiente para la redención de todo el mundo, para la salvación de todo el mundo. Hay más que suficiente. Además, en cada una de las tinajas de piedra podemos ver reflejado a los apóstoles, porque había 2 medidas, metretas, creo recordar que es la palabra griega, que cabían en cada una de las tinajas. Y cada una de esas medidas eran 49 litros, es decir, 2 medidas, 2 por 6, 12. Es un símbolo también de los apóstoles en la misa, piedras de la Nueva Jerusalén. Nada más. He querido simplemente que nos fijáramos cómo en este primer milagro, el primero que aparece en el Evangelio, está simbolizado el gran milagro, el primero en importancia, la transustanciación, la Sagrada Eucaristía. Que todos nosotros, ahora al celebrar la misa, recordemos ese detalle. Se llenó hasta el borde la superabundancia, la sobreabundancia del perdón de Dios, de la redención de Cristo. Si nosotros supiéramos lo que verdaderamente se va a producir sobre el altar, entenderíamos por qué Dios ha usado esas figuras tan grandes, unas tinajas tan inmensas, con María allí, con los diáconos, con el sacerdote, con los invitados, con la Santísima Trinidad. Que todos nosotros vivamos la misa de verdad, conscientes de que aquí va a aparecer toda la sangre que redime al mundo.